Vamos a la clase de hoy. La clase de hoy vamos a hablar sobre los conversores analógico-digital y digital-analógico. Tenemos los conversores analógico-digitales y los digitales analógicos. Como parte de periférico también. Entonces, fíjense, vamos a hablar primero del más básico de los conversores digitales analógicos. Primero vamos a hablar de el digital analógico, que convierte una señal digital analógico. Y se llama el R2R. Se llama R2R porque está configurado de la siguiente manera. Tenemos una resistencia, otra acá. Este es de acuerdo a la cantidad de bits que tú voy a convertir a analógico. Tú pones tantas repetidas, tantos brazos como bits son. Pues si yo quiero 8 bits, si tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vamos a poner uno más arriba aquí. Bueno, entonces fíjense, voy a poner más bien y arriba 1, voy a borrar el de abajo. Este es el llamado R2R, que es un conversor analógico, digital analógico, y se llama R2R por la siguiente razón de que la resistencia que yo voy a poner acá va a ser 2 veces la que ponga acá. ¿Ok? Y así todas, excepto la última, que esta sigue siendo R, pero la última que está aquí abajo es también 2R. Entonces estas son 2R. Entonces todas las que están en horizontal son 2R y todas las que están en vertical son R, excepto la última que está acá. ¿Qué significa esto? Que si yo pongo aquí, por ejemplo, si yo pongo 200 ohmios, aquí voy a poner 100, eso es todo. No hay mayor complicación que eso. ¿Okay? Si pongo un K, entonces aquí pongo, si pongo aquí 2K, aquí pongo un K. No importa la resistencia que vaya a poner, el tamaño que sea, eso funciona. ¿Okay? Lo único que mientras la resistencia sea mayor, pues la impedancia es mayor, eso es todo. Pero no importa lo que el tamaño de la resistencia. ¿Cómo funciona esto? Fíjense. Si yo pongo en digital todo esto 1 y estamos trabajando a 5 voltios, sería el número 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, es 8 bits en 1, ¿verdad? Los 8 bits en 1. ¿Qué número sería este? 255. Es el máximo número en 8 bits. Bueno, aquí va a salir el máximo voltaje de que estamos trabajando. O sea, si este 1 lo estamos trabajando a 5 voltios, aquí va a salir 5 voltios en total. Si este 1 lo estamos trabajando en 3 voltios, aquí va a salir 3 voltios. Si este 1 lo estamos trabajando en 12 voltios, o sea, me refiero, si el 1 lógico, que estamos trabajando el sistema digital, es igual a 12 voltios, y el 0 lógico es 0 voltios, entonces el valor máximo que va a salir aquí es 12 voltios. Si el sistema digital que estamos trabajando es TTL, 5 voltios y 0 voltios, entonces aquí sale 5 voltios. Si estamos trabajando CMOS a 3 voltios, por ejemplo, sistema CMOS, entonces aquí da 3 voltios y aquí da 0 voltios. O sea, lo que quiero decir es que se va a reflejar como el máximo valor, el voltaje más alto que estamos trabajando, nuestro sistema digital. Hasta ahí estamos claros. Si yo pongo la mitad, o pongo 0 primero, pongo en la entrada
digital. Este es el área digital, este es el área analógica. Si yo aquí pongo 0, okay, evidentemente, aquí va a salir el valor 0 voltios. Si pasa, si pongo la mitad sería 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Este número es la mitad, que es 128, ¿verdad? De 128. La mitad entre 0 y 255, que acabo de decir que es el máximo valor que puedo trabajar a 8 bits. Esto es porque estoy trabajando a 8 bits. Si estuviera trabajando un R2R de 3 bits, de 4 bits, que sería así, también funciona. Aquí sería de 4 bits. Igualito. Aquí va 2R, aquí va R. Hasta aquí abajo 2R. 3R, 3R, 2R. Y aquí otra vez, ¿este número de cuánto va? Esto va desde 0 hasta 15, que es el máximo valor que puedo hacer con 4 bits. 0 a 15. En este caso, si yo pongo 15, o sea, 1, 1, 1, 1, es cuando me va a dar aquí 5 voltios. Evidentemente que si pongo 15 aquí, no, porque este es de 8 bits. Aquí el 15 es el máximo valor que yo puedo poner. Por lo tanto, me va a salir 5, cuando yo pongo 15 en binario. ¿De acuerdo? Entonces, si yo pongo la mitad, pongo 128, que sería poner aquí 1. El más significativo es este que está aquí arriba, ¿ok? Este es el bit 7. Este es el bit 7, 6, 5, 4, 3. Bit 2, bit 1 y bit 0. Entonces, ¿qué va a salir aquí? ¿Qué creen que va a salir? Va a salir 2,5 voltios. ¿Por qué? Porque 2,5 es la mitad de 5, pues, y estoy poniendo la mitad digital. Si yo pongo la mitad digital, la mitad eso es lineal, es proporcional completamente. El valor que yo ponga es una curvita lineal, una recta, completamente. ¿Okay? El valor que yo pongo aquí, esto es 5 voltios, aquí la hice con pendiente de 45 grados exactamente. ¿Okay? Si yo aquí pongo 255, aquí sale 5 voltios. Si pongo 0, aquí sale 0. Si pongo la mitad, 128, y sale 2,5. Cualquier cosa que yo ponga es lineal. Como yo sé cada paso, ¿cuánto es? Agarro el valor completo, 5 voltios, y lo divido entre todos los pasos que hay. 256 pasos, ¿verdad? De 0 a 255 son 256 pasos. Lo voy a dividir entre 256 pasos. Y esto me da 0,019 voltios. O sea, cada bit que yo incremento me va a incrementar en esta porción de voltaje. O sea, si tú agarras los 256 posibles combinaciones de 8 bits, estas 256 posibles combinaciones, y 5, que es lo máximo voltios que puede salir por acá, tú le divides 5, lo divides entre 256, me va a dar 0,019 voltios cada paso. O sea que si yo, por ejemplo, quiero saber cuál es el número 4, por ejemplo, en el analógico, si yo le pongo 4, ¿cuánto sería? Yo tengo que agarrar y multiplicar 4 por 0,019. Ese número 4 va a hacer referencia a qué. Al lado digital, si yo aquí pongo 4, si aquí pongo esto, Ok,
Si aquí pongo aquí así, el número 4 en binario, ¿no? 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Si yo pongo 4 del lado binario, ¿qué va a salir por acá? Bueno, agarras 4 y lo multiplicas por 0,019 y eso me va a dar 0,076. O sea que aquí va a salir analógicamente 0,076. Paso que tú le pongas, cada paso es cada valor de binario que vas incrementando, va a ir incrementando en 0,019 voltios. Si yo quiero poner el número aquí 20, por ejemplo, el número 20 sería este. 00010100. Ese sería el 20. Entonces agarro 20, multiplico por 0,019 y eso da 0,38 voltios. O sea que aquí entonces, cuando yo ponga 20, aquí sale 0,38 voltios. Evidentemente debe salir de que si yo agarro todos los 255 completos y lo multiplico por 0,019, debería dar 5 voltios, ¿no? ¿Ok? 0,019 multiplicado por, bueno, en realidad son 255, es 256, ¿no? Entonces, para que dé 5 voltios, ¿no? Voy a multiplicar por 256 pasos. ¿No? Entonces va a dar aproximadamente 4,9 casi. ¿Por qué no da completo? Bueno, porque yo aproximé esta división. Esta división en realidad, si vamos a hacer exacto, es 5 entre 256, da en realidad 0,0195. Entonces, este 0,5 es ese error. Podemos aproximarlo a 0,02. Un poco más real. Ok, si yo pongo la mitad, vamos a hacer la mitad. Serían 128 por 0,02. 0,02 por 128. Ya 202,56. Okay. Otra vez, la aproximación es esta de 6 por simplemente porque ahora le puse un poquito más, porque es 0,195. Entonces, de esa manera yo puedo convertir un archivo que es digital o una información que es digital, la puedo convertir en analógico. De hecho, el mundo es analógico. Son muy pocas las cosas que son realmente digitales en el mundo. Nosotros vivimos inmersos en un mundo analógico. ¿Okay? Estoy hablando en macro. Si nos vamos a la física cuántica ya es otra cosa. A nivel micro de física cuántica es otra cosa, pero a nivel macro todo lo vemos continuo, todo es analógico. Si tú mides un voltaje, lo ves analógico. Aunque estés trabajando digital, 0,5 voltios nunca es 0,5 voltios, es 0,4,9, 4,93, 5,1, porque vivimos en un mundo analógico. Entonces es necesario saber cómo convertir una información que es digital porque las computadoras son digitales, los microprocesadores son digitales y por lo tanto ellos necesitan procesar en digital y luego convertirlo en analógico. Como al revés, yo tengo que obtenerlo de analógico, convertirlo a digital, que es el otro conversor que después vemos, y luego que lo convertí en digital, lo tengo que procesar y luego lo devuelvo. Por ejemplo, la música digital, la música de un CD, eso está digitalizado. ¿En qué consiste la música digital? Consiste en lo siguiente, fíjense. Trata de explicarle lo que es el sonido. El sonido tiene 3 parámetros principales.
la amplitud, la frecuencia y el timbre. Hay otros parámetros, pero estos son los tres principales. Amplitud, frecuencia y timbre. ¿Ok? Vamos a ver aquí el ejemplo en amplitud. ¿Qué es amplitud? Si yo tengo una onda senoidal, más o menos, se imagina que es senoidal, y tengo algo aquí. Hoy tengo el pulso medio. Bueno, más o menos, o así. Bueno, ¿a qué voy? Que cuando hablo de amplitud, fíjense que los puntos de corte, o deberían ser, según mi dibujo más o menos, estos puntos de corte por cero deben ser el mismo, ¿no? Deberían cortar el mismo sitio aproximadamente. Lo que quiero decir es que la amplitud se refiere al parámetro de voltaje que tiene la onda. Qué tan alta es o qué tan baja es. En el sonido, eso se traduce en una sensación de volumen. Cuando el sonido aumenta el volumen, lo que estás aumentando es la amplitud de esa onda de sonido. Música, un simple tono de algo, una alarma, un grito, una voz humana. Si yo simplemente aumento el volumen, pero mantengo todos los parámetros igualitos, el sonido va a sonar igual, pero más fuerte. Lo vamos a escuchar, la sensación sonora es más fuerte. Eso es la amplitud. En el caso de la frecuencia, ahora tenemos como algo así. Por ejemplo, yo tengo una onda senoidal y ahora tengo algo así. O tengo algo así. Fíjense que traté de dibujar la onda con la misma amplitud. O sea, el misma altura aquí. Más o menos. Pero está cambiando el punto de corte. En este caso, la frecuencia está cambiando. ¿Cuál es la sensación sonora? La sensación sonora de esta diferencia es que yo voy a sentir ese sonido más agudo o más grave. Esa es la sensación sonora. Si yo estoy tocando un piano, a medida que yo voy aumentando la frecuencia, estoy escuchando el piano más agudo. A medida que estoy escuchando más grave, que estoy bajando la frecuencia. No tiene nada que ver con el volumen. Yo le puedo dar el mismo volumen siempre, o sea, la misma amplitud. Pero está cambiando el sonido en cuanto a la frecuencia. Y el timbre se refiere a la cantidad de armónicas que tiene una señal. Si ahora yo dibujo esto, por ejemplo. O dibujo esto. Ok, estoy tratando de que los puntos de corte sean el mismo y de que la amplitud sea la misma. O sea, estoy dejando la amplitud y la frecuencia igual. Pero estoy cambiando la forma de la onda. Esa onda tiene diferentes armónicos. Las ondas se construyen con armónicos. ¿Okay? Son otras ondas que se le suman a la fundamental. La fundamental es una onda senoidal que se le va a sumar. Yo me imagino que ustedes ya han visto algo de análisis señales o de Fourier. Y cuando han visto la transformada de Fourier y todo eso, ven la cantidad de armónicas que tiene entonces un
una señal. Una onda cuadrada tiene infinitas armónicas. Una onda senoidal no tiene ninguna armónica, una sola. O sea, la onda senoidal pura no tiene armónica, tiene solamente la fundamental. Es la onda más pura, la onda senoidal. A partir de la onda senoidal se construyen todas las demás ondas. Si yo escucho la sensación sonora entre eso, me va a dar la sensación de que son diferentes sonidos, pero que suenan igual. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si yo escucho el cumpleaños feliz interpretado por una flauta, o lo escucho interpretado por un violín, o lo escucho interpretado por un piano, ustedes van a sentir el mismo sonido, o sea, el mismo cumpleaños feliz, el mismo tono, a la misma altura y a la misma frecuencia y a la misma amplitud, pero si ustedes cierran los ojos van a saber que lo está tocando una flauta, un violín o un piano. ¿Por qué saben eso? Bueno, porque ese sonido que tiene la misma frecuencia y la misma amplitud tiene otras armónicas que se le están sumando y me hace sentir que hay un timbre diferente, me hace sentir que tiene un sonido diferente, pero la amplitud es la misma y la frecuencia es la misma. Esos son los 3 parámetros básicos del sonido. Por cierto, como nota curiosa, el oído humano tiene una especie de conversor analógico digital, que es el que vamos a ver luego. O sea, el oído tiene, si nosotros dibujamos un oído, más o menos, dibujo horrible de un oído, pero más o menos para que entiendan, aquí tiene la cadena de huesecillos, ¿no? El tímpano, etcétera, el caracol. Pero lo que me importa es que en el oído interno tiene una especie de pelitos, de un medio líquido. Cuando el sonido entra por acá, que choca con la cadena de huesecillo y todo esto, el tímpano y todo eso, se refleja en el medio acuoso aquí, después de pasar por el caracol que hay ahí. Y estos pelitos tienen densidades diferentes que se van a mover de acuerdo a la frecuencia. Entonces, cuando una frecuencia muy alta, pues mueve uno, con una frecuencia muy baja mueve otro, y entonces cada uno de estos están conectados a un nervio que van al cerebro. Una vez que sale de aquí, el sonido está en una especie de digitalización, porque fíjate que ya deja de ser analógico y está como separado por valores, está como digitalizado. Y el cerebro lo va analizando de acuerdo a su frecuencia. Gracias a estas limitaciones también que tiene, igual que cuando hablamos de la persistencia de la retina, es que nosotros podemos hacer ciertos algoritmos de compresión, como el MP3, en el cual se quita una cantidad de sonido que el oído en realidad no escucha. Como el oído no lo escucha, entonces yo se lo puedo quitar para que el resultado de esa grabación sea más pequeña y yo pueda almacenarla en menos cantidad de memoria. Porque para que yo voy a tener algo que no se escucha la mayoría, claro, hablamos sobre la mayoría de las personas, sobre un estándar, hay algunos que tienen unos oídos absolutos mucho más sensibles y escuchan la diferencia notable, la diferencia importante entre un MP3, aunque esté muy bien mapeado, muy bien muestreado, quise decir, en comparación con el sonido analógico. Hay oídos que lo detectan. Hay oídos en promedio que no. Y un MP3 lo escuchan tan bien que piensan que es el sonido perfecto y no. Ese MP3 le falta mucho sonido real, pero mucho sonido que en realidad el ser humano no escucha. Otra curiosidad del sonido es que el ser humano nace escuchando en 2 dimensiones. Los 2 oídos, las 2 orejas que tenemos, las formas que ustedes sienten, esas curvaturas de las orejas, no están de gratis, pues, tienen una razón de ser. Y es que la tercera dimensión del sonido lo aprendemos, es aprendido. Nosotros escuchamos en 2 dimensiones y gracias a que el sonido choca, y como el oído tiene unas protuberancias, unas diferencias, digamos algo así, el oído tiene diferencias, aquí está el conducto auditivo y aquí está la oreja, vemos que es algo así, tiene diferencia lo que ustedes tocan, todo ese poco de diferencia, cuando el sonido llega por un sentido, choca y se va desfasando, que si llega hacia otro sonido, ¿okay? Si llega derecho, por ejemplo, toca y entra directo, si entra por otro se va desfasando. Esas diferencias de fase entre un oído y el otro
son 2, entre uno y otro, hace que en proporciones micras, de microsegundos, unas cosas muy pequeñas, el cerebro va aprendiendo de que el sonido viene de un lado o viene del otro, porque el de un lado llega más rápido y se desfasa con respecto del otro. Entonces, por eso cuando tú ves a un bebé o un niño muy pequeño que está recién nacido, que está empezando a escuchar, digamos, y tú le hablas, tú le haces un sonido, tú ves que el niño tiene como una mirada de búsqueda, tratando de ubicar hacia dónde viene el sonido, porque todavía no ha aprendido la tercera dimensión del sonido. Una vez que vamos aprendiendo, ya nosotros sabemos que si nos llaman de un sitio, sabemos que nos están hablando de atrás o de adelante porque aprendimos sin darnos cuenta, porque eso es una conducta aprendida sin darnos cuenta de que el sonido venía de un lado o de otro, gracias a los desfases entre un oído y el otro y las protuberancias que se tienen. Si tú te taparas un oído y además te pusieras algo, por ejemplo, te llenas todo de una plastilina por ahí y dejas solamente un orificio que pase solamente el sonido y te tapas el otro oído y a ti te hablan, tú no vas a saber de dónde viene el sonido. Te lo aseguro que no vas a saber de dónde viene el sonido. Por eso a veces, cuando estoy, por ejemplo, en la playa, tú estás en la playa, te metes en la playa, te sumerges y sales un momento y alguien te está gritando, por momentos tú pierdes la orientación porque el agua te está tapando los canales y te hace perder esa sensación de desfasaje que es la que te da la orientación hacia dónde viene el sonido. Es algo simpático del oído que posiblemente no sabían y si lo sabían, pues perfecto. Bueno, aquí voy todo esto para explicarles, porque esto es parte, aunque no lo crean, parte de la materia, porque se habla también del sonido digital, es para explicarles cómo es el muestreo. Ya hablamos de la conversión digital analógica. Ahora vamos a entender un poco al revés, pero antes voy a hablarle de cómo es el muestreo. ¿Qué es el muestreo? Si yo tengo una onda así, imagínense esta onda, y yo te digo que le saques una foto cada segundo. Separamos esto en un segundo. Imagínense que estos son segundos. Vamos a hacerlo un poco más grande. Voy a hacer más dramático aquí. Esto es un segundo. Y vamos a suponer que esto es voltaje. Esto es tiempo y esto es voltaje. Y el voltaje más alto aquí vamos a ponerlo en 5 voltios. Y vamos a separar esto. 1, 2, 3, 4 y 5. Para que entiendas qué es digitalizar un sonido. O digitalizar lo que sea, cualquier señal, no un sonido, cualquier señal. Tiene que ser sonido. Pero con sonido se entiende mejor, es más visible. Entonces, si yo digo que cada segundo le saques una foto, a este voltaje tú vas a sacar una foto en 0 y yo te voy a decir, mide el voltaje en cada segundo que tú le tomaste una foto. Entonces tú dices, bueno, mira, en el tiempo 0, yo medí 0 voltios. Está bien, estamos empezando. Después le saqué una foto en el tiempo 1. Más o menos la foto fue como por acá. Entonces en el tiempo 0, 0. En el tiempo 1, más o menos por acá, si yo hago un aproximado, es como 4,5 voltios, ¿verdad? Aproximadamente. Luego, le sacas una foto en 2. Y en 2 voltios, más o menos por acá, más o menos, digamos que es 1 voltio. En tiempo 2. Tiempo 2 es 1 voltio. Luego le sacas en el tiempo 3 la foto. Y digamos que en el tiempo 3 más o menos aquí es como medio voltio. Vamos a poner aquí una cosa como por acá. En el tiempo 4 está como en 2 voltios. Vamos a suponer que está en 2 voltios. ¿Okay? Supongo que todos están entendiendo lo que estoy haciendo. Estoy como midiendo los voltajes en cada tiempo. Esto es en el tiempo, evidentemente esto pasa muy rápido, ¿no?
Simplemente es como que le saqué una foto, pues, ¿no? Y voy viendo y voy midiendo. Esto es lo que se llama digitalizar la señal. Claro, esto lo llevo a binario, ¿no? Simplemente. Y evidentemente los 4,5 y los 0,5 lo tendría que aproximar al número entero siguiente. Cuando yo voy a reproducir esto otra vez, esta señal que yo hice, ¿qué va a pasar cuando yo la reproduzca? Fíjense. Yo voy a tener los mismos 5 voltios y los mismos 4 segundos acá. Cuando yo lo voy a reproducir, lo que yo tengo guardado en mi memoria es esto, porque el sonido analógico ya se perdió. O sea, ya pasó en el tiempo. Yo lo grabé y lo digitalicé. Al grabarlo lo digitalicé. O sea, si lo grabé digitalmente, si lo grabé analógico está completo el sonido, pero si lo grabé digital, lo que hice fue sacarle estas muestras, porque digital es así, flashes, ¿no? Como yo estoy sacando fotos. Cuando yo lo voy a reproducir, digo, en 0 es 0. Luego me quedo durante todo ese tiempo en 0. Cuando llego al 1, es 4,5. Entonces cambia a 4,5 aquí arriba. ¿Ok? 4,5 durante todo ese tiempo. Luego cuando llego a 2, es 1. Cuando llego a 3, es 3,5. Y cuando llego a 4, es 2. Esa es la reproducción del sonido. Si tú lo ves, tú vas a decir, bueno, ese no es el sonido. Bueno, claro, no es exactamente el sonido. Si tú lo ves, tiene un aproximado. ¿Por qué es tan malo el aproximado? Porque el muestreo fue muy malo. Yo saqué muy poquitas muestras por tiempo, por unidad de tiempo. Muy poquitas muestras. O sea, estoy sacando una muestra por segundo. Por eso está tan malo. Entonces, lo que le está diciendo, aquí vemos esta señal y evidentemente no es la misma señal, pero es una señal aproximada. ¿Por qué? Porque la muestra fue muy mala. Fue una muestra por segundo. ¿Qué pasa si ahora yo les digo a ustedes, oiga, vamos a sacar una muestra, 10 muestras por segundo? O sea, yo voy a agarrar este segundo, lo voy a dividir en 10. Y este lo voy a dividir en 10. Y así. Y este lo divido en 10. Cuando yo haga esa muestra, evidentemente yo voy a sacar una en el tiempo 0, va a ser igual. 0 voltios. En el tiempo 1 ahora, que ya no es un segundo, sería en todo caso 0,1 segundo. En el tiempo 0,1 segundo es 0,5. Entonces tengo 0,5. En el tiempo 2 sería 1. Y así, no lo voy a hacer todo, ¿eh? Más o menos para que entiendan. Yo lo puedo hacer aquí mismo. Cuando yo lo vaya a dibujar, entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener algo así. Voy a tener como pedacitos más pequeños, que cuando lo voy viendo van a darse cuenta que se va a parecer más. Todavía no es, evidentemente no va a ser la realidad. Ok, vamos a tener algo así, más o menos, para que entiendan la cuestión. O sea, todos estos cuadritos son porque yo me quedo durante medio segundo en el mismo valor. En medio segundo, no 0,1 segundo, que es el tiempo muestreo. Entonces, esa onda está más cerca de la realidad porque ahora saqué 10 muestras por segundo. Es lo que se llama el muestreo de 10 muestras por segundo. Y por eso la señal se parece más. Si ahora sigo ampliando más eso y ahora saco 100 muestras, 1000 muestras por segundo, 10.000 muestras por segundo, mientras más pequeño yo hago esto, más cercana voy a estar a la realidad. Hasta que llega un momento que ya el sonido va a estar, nunca va a ser perfecto, por lo que le estoy explicando, siempre va a haber un error de conversión, siempre va a haber un cuadrito, si yo lo amplío mucho, siempre va a haber ese cuadrito, para llegar un momento que el oído ya no se va a dar cuenta de esos cuadritos, ya no lo va a sentir. El muestreo que se hace a nivel de los CDs que tú compras, el original, no hablo del MP3, nada, el original, el CD que compro original, formato WAV, el muestreo se hace en 44.8 kHz, o sea, 44.800 muestras por segundo. Eso significa que durante este tiempito, este que está acá, este tiempito de un segundo, que empezando hicimos 1, después 10, y después dije que podía hacer lo que tú quieras, durante este segundo toman 44.800 muestras. Por eso ese sonido, tú lo escuchas y es prácticamente perfecto.
porque son muchas muestras por segundo. Incluso a nivel profesional, en los estudios de grabación es el doble. ¿Ok? Se hace un muestreo de 89 o 92, no recuerdo ahorita. Creo que es 92. 89,6, creo que es el doble. 89,6 muestras por segundo. ¿Okay? Es lo que en inglés le llama sampling, samplear, ¿no? Un anglicismo. ¿Okay? Samplear, hacer el muestreo. Entonces, a nivel profesional, en los estudios de grabación, si tú vas a grabar algo, una música o algo, si tú eres músico, tú vas a un estudio de grabación, la grabación la hacen en 89.6 y luego la bajan a 44.8. ¿Okay? La pregunta, ¿por qué no la hacen más grande? Bueno, nada gratis en ingeniería. Acuérdense que hasta el cansancio le repito eso. Mientras más muestras por segundo yo tomo, ¿qué va a pasar? Que el archivo va a quedar mucho más grande. Imagínate 88 muestras, 89 muestras por cada segundo. Imagínate una música que tiene 2 o 3 minutos. ¿Cuántos son? Multipliquen 120, 180 minutos por 89.000 muestras. Estamos hablando de más de 1 millón de... 2, 3, bueno, eso lo pueden calcular. Si estamos hablando de 8 bits, simplemente, que es lo más básico. Ahora les explico lo que es el sampling o el muestreo en bits. Ahora estamos hablando en frecuencia, en el tiempo. Si estamos hablando de algo que dure 3 minutos, serían 180 segundos por 88.9. Sería 800. Entonces estamos hablando de 16 millones, que es más o menos lo que dura una canción, 16 megas. Por eso es que duran, por eso es el tiempo, por eso es el tiempo, no, el tamaño de esa música. Acuérdense que estoy hablando de una música en WAV, no MP3, MP3 baja, porque le quita cosas. Entonces ese número que da de 16 megas es de 3 minutos ampliando o haciendo muestras en 8 bits durante 3 minutos. De ahí viene eso. Le estaba diciendo que... Ahora, fíjense en el detalle de lo que es la cantidad de bits. Ahora hablamos de la cantidad de muestras por segundo. Creo que se llama el muestreo en el tiempo, que yo había hablado de una señal, que puede ser algo así, señal de sonido cualquiera. ¿Ok? Y yo dije que puedo tomar entonces la cantidad de muestras. Esto es infinito. La cantidad de muestras que yo quiero es infinita, pero mientras más grande es, en el tiempo, bueno, infinito no, siempre hay limitaciones físicas, evidentemente, pero mientras más grande es la cantidad de muestras que yo tomo por segundo, más grande es el archivo, mejor es el sonido, pero más grande, y también necesito más velocidad para poder procesar eso, porque si son mucha información, para tratar de reproducirla, tengo que ir más rápido. Tengo que reproducir a la misma velocidad que muestré. Al revés, si yo hago pocas muestras por segundo, la señal empieza a perderse, pero los archivos son más pequeños. Y ahí es donde está el compromiso. Entonces se estudia el oído humano y se dan cuenta que en un aproximado de 44,8 muestras por segundo, la inmensa mayoría, estamos hablando del 99,9% del ser humano, va a escuchar ese sonido prácticamente perfecto. Entonces, claro, se hace para la mayoría de las personas. Habrán algunos que otros que detecten, porque tienen un oído más perfecto, detectarán que no es perfecto el sonido, como no lo es, evidentemente. Fíjate qué interesante esa pregunta que estás haciendo, que en un vinil, ¿cuántos muestreos hay? No, el vinil es analógico. Al ser analógico no hay muestreo. Muy interesante esa pregunta y me da pie a explicarle eso, porque fíjense, ¿qué es el muestreo? ¿Qué es el vinil? El vinil, el disco de vinil, todos saben lo que es, supongo, los discos estos negros de antes, ¿no? Aunque todavía se usan, ¿no? Ahí lo que tenemos es... No es que tiene mejor calidad, déjenme explicarles, fíjense. Ese vinil, si ustedes agarran un microscopio y abren el canal, lo amplían y ven que hay, ahí podemos ver el sonido. Y fíjense que lo dije bien, podemos ver el sonido. ¿Por qué digo podemos ver el sonido? Porque el sonido, la forma de onda del sonido, está dibujada en el plástico ese, en el vinilo. En realidad no es vinil, es plástico. Hoy en día, vinil eran los antiguos de hace 100 años, los primeros que se hicieron, se quedó con el nombre de vinil.
En realidad esos son de plástico, ¿no? Entonces, es un tipo de plástico. Entonces, ese sonido está dibujada, la forma de onda, esta, por ejemplo, si nosotros lo viéramos, tiene unos surcos. Eso lo explico cuando veíamos los medios del CD, pero ya que me lo preguntaron, esos son como unos surcos así. Es como un valle. Si lo vemos desde acá, cortado desde acá, vamos a ver que son surcos así. Ese surco, si lo vemos en el tiempo, está la forma de onda así. O sea, como que se fue como esculpiendo la forma de onda. ¿Ok? Imagínate una aguja que va cortando la forma de onda. Entonces, ahí no hay sampleo, porque esa es la forma analógica completa. Acuérdate que el sampleo es cuando el sonido es digital. Ese no es sonido digital, ese es analógico. Entonces, cuando dicen que tiene mejor sonido, es porque en realidad está todo el sonido en el vinilo. Está todo, no le has quitado nada. Bueno, le has quitado hasta donde la aguja llegó, porque también las agujas tienen imperfecciones. Me explico, si tú tienes una aguja que es la aguja que está cortando, si la aguja es más finita o es más gruesa, pues la más finita va a llegar más abajo que la más gruesa, que llega más arriba. Lo mismo cuando se va a reproducir, ¿cómo se reproduce esto? Era una aguja que tenía un electroimán aquí arriba, y entonces el electroimán se iba moviendo, un electroimán se iba moviendo, al moverse, o sea, era un imán, perdón, sobre una bobina, no era un electroimán, era un imán permanente sobre una bobina. Al moverse, inducía la corriente, entonces iba generando acá, iba recorriendo el campo, la agujita entraba aquí, iba siguiendo la forma, por gravedad iba siguiendo. Entonces, claro, si la aguja es muy redonda, ahí donde venía la calidad, tú perdías sonido, porque al ser muy redonda no entraba al valle al final, se quedaba arriba. Entonces, cuando la aguja era muy redonda, o era una aguja vieja, que se usaba antes, cuando la aguja se va raspando y se va haciendo vieja, esa agujita al ponerse redonda perdía alta frecuencia, porque no llegaba hasta los piquitos y los valles. Cuando la aguja era redonda, entonces se escuchaba más grave. Pero las agujas muy finas, otra vez, nada gratis ingeniería, era de mejor sonido, pero duraban menos, porque al ser muy finitas se rompían fácil o se iban quebrando, se iban gastando. Por eso habían tecnología de aguja, habían unas agujas que eran incluso con punta de diamante. No era que todo la aguja era el diamante, sino la puntica nada más. Esta parte de la puntica le ponían un diamante, lo demás era metal o lo que sea, le pegaban un diamante porque el diamante pues, es uno de los materiales más duros de la Tierra y duraba más, pero eran agujas muy caras, ¿no? Entonces, por eso es que se dice que suena mejor. Pero, contraparte, como está rozando, porque él va tocando, ese roce generaba un siseo que también tenía ciertas molestias en algunos casos. Hoy en día hay gente que le gusta ese siseo y lo rememora, y por eso todavía hay gente que sigue los vinilos. Pero no es un sonido tampoco perfecto, ¿no? Preguntas aquí que están diciendo. Sí, también, aquí dice de la cantidad de reproducciones no se desgasta el plástico hasta que no se escuche o se pierda. Sí, sí se desgasta, no es que se llega a perder completamente, pero llega un tiempo que se va perdiendo, ¿no? Claro, mientras más lo usa, también va gastando. Y si la aguja era aguja muy dura, entonces más raspaban el vinilo, las dos partes, ¿no? Había que tener mucho cuidado, tampoco podía darle un golpe mientras estaba reproduciéndose. Cuando estaban los reproductores, los tocadiscos en la mesa, si era una fiesta, nadie se podía acercar a la mesa porque si le dan un golpecito, la aguja brincaba, ¿no? Lo otro que pasaba es que los discos se rayaban. ¿Qué significa se rayaban? Que si la aguja va o a ti se te caía y rompías un surco, imagínate, miren acá los surcos. Imagínate que este es el surco y de repente se rompía o a alguien le pasaba algo y hacía como una raya así. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasaba? Fíjense lo que pasaba, que la aguja iba por acá, iba diciendo, hola, ¿cómo estás tú? Y cuando llegaba acá, y se pasaba por otra vez para la otra, porque había roto el surco y había hecho un camino nuevo. Y entonces, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola. Y de ahí viene la frase de que parece un disco rayado, ¿eh? Porque simplemente repites tanto que parece un disco rayado. En realidad los CDs se rayan diferente. El CD se raya y queda pegado, queda diferente. Este sí repetía la frase completa, porque repetía una vuelta completa. Cuando volvía al rayado, saltaba rayado y ahí perdías el disco. Ya se te dañó, ya no podías, esa canción ya no la podías escuchar más. Algunas personas lo reparaban con unas agujas especiales, más duras, que lo que hacían era como rehacer el surco aquí, un poquito más grueso,
como que rayabas más fuerte para evitar que saltaras el surco. Y entonces, claro, digamos, se resolvía entre comillas porque te decía, hola, ¿cómo estás? Pero cuando pasaba por ella hacía como un sonito, ¡tac! Pero seguía. Yo bien, ¿y tú? Pero hacía un brinque, un sonito porque ahí había un rayón, pues, más fuerte, pero dejaba de saltar. Bueno, son cosas del momento. De ahí nace el CD y todas esas cosas que lo explicaremos cuando veamos medios de almacenamiento. Bueno, pero entonces, ya respondiendo a esa pregunta, vamos a lo que estaba explicando, que es, ahora, si yo hago lo mismo en este sentido, fíjate que antes lo dividí en 5 partes y los voltajes solamente podían ser, ya yo los aproximé, pero en realidad no se pueden aproximar a 0,5, eran 5 voltios exactos, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, si antes eran 5 voltios exactos y por aquí me llegaba, por ejemplo, me llegaba como por acá, esto se aproximaba a los 5 voltios o a los 4, a lo que estuviera más cerca, se perdía la resolución que había aquí. ¿Por qué? Porque había solamente 5 espacios. Si ahorita yo le pongo más cerquita, más pegadito a esto, hago mejor resolución. Los mismos 5 voltios son, pero ahora voy pasando de, en vez de 1 voltio en 1 voltio, voy pasando de 0,1 voltio en 0,1 voltio. Por lo tanto, si son 5 voltios, voy a tener 50 pedacitos. Para 50 ya 4 bits no me alcanzan. Ya para 50 necesito al menos 6 bits. Y si yo quiero más todavía, y llego a que divido estos 5 voltios en 256 pasos, entonces ahora necesito 8 bits. Pero voy a tener mejor sonido. Si ahora lo divido más todavía, en 64.000, tengo 16 bits y así. Normalmente en la música se está muestreando, hoy en día, como les dije, profesional entre 88,9 kHz y 24 a 32 bits. ¿Okay? Entonces, claro, más 8 más información, pero se samplea en ese volumen grande y luego se rebaja al WAP, que en WAP es 8, 10 o 16 bits. Suena bien entre 8 y 16, no hace falta más. Y a 44.8. ¿Ok? Bien. Ahora, entendido esto, vamos a ver cómo se hace el conversor. ¿La cantidad de bits es proporcional al voltaje? No, el voltaje es fijo. Si estás trabajando a 5 voltios, siempre 5 voltios. Los bits es la decisión que tú quieras para que sea más resolución de sonido o menos. Mientras más bits tú pones, tú puedes separar en los 5 voltios más, porque con 2 bits, si tú tienes 2 bits, míralo acá, si tú tienes 2 bits, tienes 5 voltios, con 2 bits, ¿cuánto puedes hacer? 4 combinaciones nada más. 2 bits puedes hacer 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Entonces tú puedes separarlo en 4. 1, 2, 3 y 4. Entonces aquí sería 1,25, 2,5, 3,75 y 5. Solamente 4 partes. Si abres a 4 bits, por ejemplo, ya la resolución la puedes hacer en 16 partes, porque 4 bits pueden hacer 2 a la 4, puedes hacer 16 separaciones. Entonces ahora tienes aquí 16 porciones. Si haces 8 bits, puedes hacer los 256, entonces más pegadito, y así sucesivamente, ¿ok? Sí, el video es exactamente lo mismo. Video es exactamente lo mismo. O sea, el muestreo en video es lo mismo. Lo único que el muestreo en video, en vez de hacerlo con un micrófono, lo hace con una cámara. Evidentemente, muchas más señales, ¿no? Por lo que les expliqué el monitor, van puntico por puntico, pero esos punticos lo puedes hacer más pequeños o más grandes, ¿no? Si lo haces en 720 progresivos es más, si lo haces en 1080 es más todavía, más información, pero la señal queda más pegadita. Y cada uno de esos punticos pues tienen un nivel de voltaje, y ese nivel de voltaje tú lo puedes hacer a 4 bits, a 8 bits, a 16 bits, mientras más preciso es el color. El beneficio es, la resolución te va a dar mejor sonido, evidentemente.
mejor sonido, tanto en muestreo como en amplitud. Porque si yo tengo poca amplitud, fíjate, si yo tengo poco muestreo me quedaba esto así. Pero si yo tengo poco muestreo y buena resolución, yo voy a tener cosas así. O sea, los cambios son pequeñitos porque tengo buena resolución, pero mal muestreo. Si hago al revés, si tengo buena resolución, si tengo buen muestreo, pero mala resolución, entonces tengo cosas así. ¿Ves? Porque a lo largo del eje Y, los pasos son muy grandes. A lo largo del eje X son pequeñitos porque tengo mucho muestreo, pero la resolución es mala. Si tengo las dos cosas, donde voy a tener la señal prácticamente perfecta, ¿no? Porque tengo tanto muestreo pequeñito como resolución pequeñita. O sea, me puedo mover bien. Esos son los dos parámetros. Bueno. Bueno, entonces ahora, cuando vamos a digitalizar la señal, necesito entonces, para hacer ese muestreo, ya no importa si lo hago rápido, pero para hacer ese muestreo, yo necesito el conversor ahora que me convierta esta señal a digital. ¿Ok? ¿Cómo es el conversor entonces digital analógico? El conversor digital analógico, entonces, se usa un R2R también. Ok, aquí están también de 8 bits. Fíjense que ahora el conversor, si yo quiero mejor resolución, aumento estos bits. Si quiero mejor resolución. Si quiero peor resolución, disminuyo esos bits. Y a la salida, ahora, aquí era el conversor analógico digital. El digital analógico. Para que sea analógico digital, yo aquí lo voy a conectar a un comparador de voltaje. ¿Qué es un comparador de voltaje? Un comparador de voltaje es un amplificador operacional de muy alta ganancia. En este caso tengo la conexión a 5 voltios, la alimentación a 5 voltios y a 0. ¿Ok? Entonces fíjense que tenemos acá. La señal que yo voy a digitalizar, la que yo voy a digitalizar en el micro, o sea, la que yo me voy a guardar, la voy a poner acá. Vamos a suponer que yo quiero digitalizar 3,42 voltios. Yo quiero saber cuánto es en digital entre 0 y 255, qué valor corresponde a 3,42. O sea, yo pongo esa señal ahí. Imagínate que este es un micrófono. Claro, esto lo tengo que hacer, como dije, tantas veces por segundo. Voy a hacer el ejemplo con una sola muestra. Pero eso lo hago mientras más rápido, son más muestras por segundo. Si es más lento, menos muestras por segundo. Yo aquí lo voy a hacer con una sola muestra, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene que hacer con una muestra? Entonces, fíjate cómo es el procedimiento. Yo pongo aquí 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 y 0. Estoy poniendo el valor de 128 aquí. Acuérdense que esto convierte analógico. 128 multiplicado por, acuérdense que era 0,02. Los valores de cada paso. Eso me da 128 por 0,02 me da 256. Aquí salen 256 voltios. ¿Qué hace el comparador de voltaje? El comparador de voltaje se va hacia el voltaje que gana. Fíjate, él compara 2,56 lo compara con 3,42. ¿Quién es mayor? El que es mayor es esta entrada negativa, la que está entrando aquí por la, no por la entrada inversora, que se llama.
Por lo tanto, él se va a ir al voltaje más bajo y va a sacar 0, porque el voltaje más bajo es 0, ¿ves? Si hubiese ganado esta, se va para el voltaje más alto. Entonces, cuando el microprocesador detecta, porque esto está conectado al micro, ¿sí? Es como un periférico que está conectado. El micro pone un valor aquí y lee que hay aquí. Si él lee que aquí hay 0, porque aquí sí pueden ser solamente dos valores, 0 o 1, más nada, porque 0 o 5 voltios. Si el voltaje que entró es mayor, va a sacar 0. Si el voltaje que entró es menor, va a sacar 1. Si él lee 0, significa que este voltaje es menor, por lo tanto este 1 se va a quedar. Y entonces dejo ese 1 y voy al siguiente y pongo un 1 acá. Cuando voy al siguiente, ahora el número que tenemos ahí es 128 más 64, ¿verdad? En binario, 128 más 64, me da 192. El número en binario ese, nada más. Que lo voy a multiplicar por el valor analógico para ver cuánto da. 0,02. Acuérdense, los que están perdidos, este 0,02 sale de dividir 5 entre 256 porque estoy utilizando una resolución de 8 bits. Si estuviera usando una resolución de 4 bits, tendría que dividir 5 entre 16. Si estuviera usando una resolución de 16 bits, tuviera que dividir 5 entre 65.238, lo que da 2 a la 16, no sé exactamente. ¿Okay? Entonces, este número me da 192 multiplicado por 0.02. Me da 3,84, fíjense. ¿Qué pasó aquí con el 3,84? 3,84 es mayor, ¿verdad? Al ser mayor, esta salida del comparador da 1. Él detectó que me pasé, esto es lo que se llama comparaciones sucesivas, me pasé, por lo tanto yo borro ese, ya no puede ser porque si me pasé no es el número. Yo lo borro, le vuelvo a poner 0 y voy al siguiente. ¿Ves? Voy haciendo comparaciones sucesivas. Ahora, este ya no va. Había ido, 128 sí iba, ¿se acuerdan que 128 estaba? Entonces ahora pongo 32, que es el siguiente valor binario. Ok, entonces aquí tengo 10, 6, 1, 160. 160 lo multiplico por 0,02 y eso me da 3,2. 3,2 vuelve a ganar este, por lo tanto saca 0, vuelve a ganar el entrada no inversora, el que estoy sampleando, el que estoy muestreando. Y digo, como es 0, sí, no me he pasado. Con es que yo no me puedo pasar, porque yo estoy tratando, voy como de abajo para arriba, yo me voy como aproximando. Este es el valor que estoy buscando, y yo me empiezo a aproximar. Si me paso, me devuelvo. Si me paso, me devuelvo. Y me voy a aproximar hasta que llegue al valor más cercano posible. Entonces este se queda. Ahora borro, voy al siguiente. Ahora tengo 160 más 16. Me da 176. 176 lo multiplico por 0,02 y me da 3,52. 3,52 me pasé. 3,52 me pasé, por lo tanto aquí vuelvo a dar 1. Entonces este valor no va, lo borro, me pasé y voy a poner el siguiente. Pongo el siguiente. Entonces este no va, me echo para atrás, vuelvo a 160. Al llegar a 160, ahora le sumo 16, que es el siguiente. A 16 no, 8. Ya 16 lo hice aquí, 8. Me queda 168, vuelvo a medir. ¿Cuánto da 168? Esto lo hace solo el conversor, yo lo estoy haciendo multiplicado para saber, el conversor lo convierte de una vez, no es que el conversor tiene que multiplicar nada. Yo lo estoy multiplicando para saber cuánto es el valor. 3,36. 3,36. 3,36 es menor, ganó. La entrada no inversora da 0, por lo tanto ese valor se queda. Vamos al siguiente. 1. Estamos en 168 más 4, da 172. 172 multiplicado por 0,02 da 3,44. Me pasé por un poquito. Aquí da 1, por lo tanto este no va. Borro este y pongo el siguiente.
¿Ok? Entonces, este no va, quedó en 168 más 2. Déjame terminar piña un minutico, que faltan 2. Ya te doy la palabra. 168 me da 170. 170 multiplicado por 0,02 me da 3,4. 3,4. 3,4 sí es menor por un poquito. Gana, da 0, gana y se queda ese. Y por último, pongo el último valor aquí, 1. Y ese 1, estábamos en 170, me quedaría 171. Y vemos si se pasa o no. 171 multiplicado por 0,02 daría 3,42 y es exacto. Casualidad que dio exacto. Nunca es exacto, siempre hay una pequeña diferencia. Pero bueno, este se supone que diera un poquitico más. Alguno de los dos debe ganar, porque si no, el comparador no da. Siempre hay una pequeña diferencia. Vamos a suponer que este era un poquitico mayor aquí. Un poquitico. De 42, 41. 42, 1. Si este es mayor, entonces este sigue siendo por abajo, se queda. Y entonces el número que quedó digitalizado finalmente, el número que quedó, que más se aproxima, fíjense que dije más se aproxima, nunca es exacto. Siempre está un error de conversión. El que más se aproxima es el número 10, 10, más significativo el de arriba, 10, 10, 10, 11. Este sería el número en hexadecimal AB, y en binario, y en decimal sería, esto sería 128, 171 en decimal. O sea que el valor 3,421 en digital va a 171. Entonces, cuando yo hice la onda, si esa onda tenía, en un momento dado, tenía 3,42 voltios, yo en mi tablita, en ese tiempo, voy a poner 171, que es el valor digital. Me voy aproximando. Fíjate lo que dije, yo pongo 128 y yo tengo que ver qué es 128 en analógico. Si yo me pasé del valor que estoy buscando, no me sirve. Si estoy por debajo me sirve, pero tengo que ir acumulando. Esas acumulaciones que voy haciendo me la va a dar el comparador, porque es el que me va a ir analizando si el número que yo tengo me pasé o voy bien. O sea, es como que yo voy haciendo una escalerita. Entonces yo lo voy poniendo de a poquito. Yo puedo empezar desde abajo, al revés. Yo puedo empezar en 0 y le pongo 1, 2, 3, 4, pues voy a tardar más. Cuando llegue el valor, me pasé, ahí es. Pero si lo voy haciendo así, voy haciendo como si fuese escalera así hasta que llegue al valor. ¿Lo ves más o menos? Todavía no, profe. Espérate, déjame ver qué preguntas hay aquí. Ya voy a... Ok, aquí tiene la misma duda. Fíjate. Ahora a tratar de volver a explicar acá. Miren. Si yo pongo un valor a lo loco, si yo no lo hago por sumas, por pedazos, yo agarro y digo, yo creo que el número es este. ¿Qué número es ese? Ese número es 128 más 64 más 8. Lo estoy pasando a decimal para saber cuál es. ¿Okay? Este número es 16, 20, llevo 2, 8, 10, llevo 1, 200. Ese número es 200. ¿Cuánto es 200 en analógico? ¿Cuánto vale ese valor? Agarro 200 y lo multiplico por 0,02. Y eso me da 4 voltios. 4 voltios no es el valor que yo estoy buscando. Yo estoy buscando este valor. ¿Cuánto vale este valor? ¿Qué significa 4 voltios? Significa que me pasé. Yo tengo que bajar el número de 200 a un valor más bajo. Entonces puedo ahorita, fíjate que lo estoy lanzando a los golpes. Bueno, si es más bajo, agarro yo y digo, bueno, voy a quitar este. Y voy a quitar este. Porque lo estoy lanzando ahí a pegar. ¿Qué número es este? Este número es 8. Ahora veo cuánto es 8.
me da 0,16 voltios. 0,16 voltios es muy pequeño del valor que estoy buscando, tampoco es. Y ahí voy a estar lanzando un número a lo loco hasta que pegue, hasta que por alguna casualidad puse 171. Entonces, 171 es el valor que más se acerca, está bien. Entonces, eso porque lo estoy viendo yo, pero el computador no lo ve. Entonces usa el comparador para que le vaya indicando eso. Es como que alguien que te está diciendo que está midiendo el voltaje, el comparador es como que yo te digo a ti, mira, yo voy a empezar a poner números y tú me vas a decir cuándo llega a 342. Entonces tú estás midiendo. Mira, vale, te pasaste, midiendo 4 voltios, entonces yo agarro y lo bajo. Oye, te fuiste de palo, te fuiste para abajo, oye, estás viendo 2 voltios, ok, yo voy subiendo. Y ahí voy, tú me estás dando el feedback. Bueno, el comparador le da el feedback al micro que está lanzando. Lo que pasa es que hice un procedimiento ordenado, empecé por el más alto y fui poniendo poco a poco, no fue a lo loco. Entonces, cuando yo me paso, es como que tú me dices, mira, vale, te pasaste. Entonces yo me devuelvo, quito a ese, pongo en 0 y voy al más pequeño. Y así. Voy como paso a paso. Mientras tú me vayas diciendo que no me he pasado, voy bien porque voy subiendo de a poquito. Cuando tú me digas te pasaste, hoy me echo para atrás, quito a ese y vuelvo otra vez de a poquito. El comparador es el que me está indicando. ¿Ok? Hay unas preguntas aquí. A ver. Es obligatorio hacerlo así, o sea, me he ido sacando una regla de 3, 1, 3,1, 0,2, 3, 3,42. Bueno, yo estoy explicando cómo lo hace el PIC. Tú, el logaritmo, el algoritmo que tú quieras hacer, si yo te dijera, bueno, implementa en el microcontrolador, en el microprocesador que nosotros diseñamos, implementa un conversor analógico digital, tú haces el algoritmo que tú quieras. Evidentemente que si lo haces más eficiente, va a ser más rápido convertir que si lo hace menos eficiente. El más eficiente que hay es ese, ir de grande a pequeño. Por eso dije, yo también puedo empezar desde 0 y hacer esto. Mira, yo puedo hacer esto. Empiezo aquí y le pongo 1. 1. ¿Cuánto es 1? 1 es 0,019. Eso es pequeño. Subo. ¿A dónde subo? A 2. Este es 2 en binario. 2 en binario es 0,19 por 2 es 0,39. Pero es pequeño. Ahora le pongo 3. ¿Ven? ¿Están viendo lo largo y tedioso que es 3? 3 es tanto. No llega. 4. Pongo aquí 0, 0. O sea, voy subiendo de a 1 en 1. Evidentemente va a llegar un momento, no me voy a pasar nunca, porque el momento que me pasé, ya llegué. Pero tardo más, porque, bueno, tardo más es relativo, o sea, tú no sabes cuánto vas a tardar porque depende del número. Si es uno de los últimos, si es 4 voltios, 4,5, imagínate todo lo que va a tardar. Si es de los pequeñitos, si es un 0,3 voltios, a lo mejor llega rápido. Esa es una manera. Yo lo que les enseñé es el algoritmo que utiliza el PIC para hacer en su conversión, que es uno de los que he visto que es lo más eficiente, porque va directo, va de mitad en mitad. Ese es el algoritmo de la mitad, de la mitad, de la mitad, de la mitad. Cuando yo voy a buscar algo que yo no sé dónde es, yo agarro, me pego en la mitad. Si me pasé, voy a la otra mitad. Si estoy por debajo, me voy a la primera mitad. Agarro esa primera mitad y lo pongo otra vez por la mitad. ¿Me pasé o no me pasé? Voy otra vez a la mitad. Cada vez que yo pongo un valor aquí, es la mitad de la mitad. Fíjense que empecé 128 en la mitad de 256. Si me paso o no me paso, me voy a la otra mitad, 64. Si me paso, me voy a la otra mitad, 32 y así, hasta que termine. ¿Alguien levantó la mano? ¿Quién levantó? Yo, profe, una pregunta. El 3,421 que puso en el comparador, ¿ese valor de dónde salió? O sea, ¿dónde se tomó? Esto es lo que está en la calle que yo quiero digitalizar precisamente. Esto es lo que yo quiero digitalizar. O sea, Imagina que está haciendo un multímetro ¿con qué es lo digital. que estás comparando? ¿Cómo? Se fue la señal. Que con eso es con lo que estás comparando para saber si ese es el número. Es para buscar el número, no si ese es. Ese es el que tú quieres digitalizar. Ese es el que está en la calle, el que tú quieres traer a digital. Es como te dije, es un puntico de la señal de sonido. Acuérdate que hacíamos 1000 muestras por segundo, 10.000 muestras, las que sea, ¿no? Tú tienes la señal de sonido. Entonces tú tienes aquí la señal. ¿Ok? Y agarras este puntico
este puntico, en este tiempo, lo digitaliza, por ejemplo, a 342. Después que termina, vas al siguiente. Entonces aparecerá 380. Después al siguiente, 340. Después el siguiente, 5 voltios. O sea, tú vas uno detrás del otro si estás ampliando música, evidentemente. Si estás solamente sacando el valor, si es un voltímetro digital que tú estás creando, tú solamente vas a medir el valor y ya. Este es el valor que está entrando y yo quiero convertir en digital. Y estos son los valores que en escalera se van convirtiendo para llegar a ese valor. Cuando llegué, hice match, por decir algo, chévere, ese es el valor. El que está aquí es el valor. Dime, Piña. Profe, cuando implemento ese algoritmo de búsqueda binaria, tomo digamos, el byte que tengo en la entrada la primera vez que cambio 1 a 0 en la salida del comparador, ¿no? Sí, bueno, tú puedes hacerlo de arriba abajo, de abajo arriba, como tú quieras. O sea, tú puedes decir que cada vez que se pase, yo me echo para atrás, o mientras estoy por abajo, me echo para arriba. Lo normal es que si te pasaste, te devuelvas al anterior, porque ese es un número muy grande, vayas al siguiente más pequeño. ¿Okay? O sea, él te va a indicar, el comparador te va a indicar cuando te pasaste. Profe, pero, o sea, si empiezo desde el más alto, tipo el pic, ¿ok? Cuando, o sea, digamos que empiezo y el número es muy grande y sale 1 del comparador. Entonces, reduzco la cantidad. Luego, si ahí sale 0, inmediatamente tomo ese número, ¿no? Sí. O tomo el anterior. Si sale 0, ese va y sigues al siguiente. No es que te quedas con ese. Porque el 0 te está diciendo que está por debajo, pero cuánto por debajo todavía no sabe. ¿Ok? O sea, si a ti te da aquí, te da 2, 2 te va a sacar 0 porque está mayor, pero 2 no es el número. Tú tienes que seguir sumándole a este número. Como hice la primera vez. Cuando tú empezaste y puse primero 1 aquí, el primer valor que yo puse fue 1 aquí. Eso es 128 y 128 era 0.02. Era 256, 2,56. Esto es mucho menor que este. Pero como no te has pasado, ese va dentro del número que estoy buscando. Y después sigo. Yo tengo que recorrerlos todos hasta abajo. Pero voy quitando los que se ponen en 1. Y voy dejando los que se quedan en 0. Así de sencillo. A ver si lo entiende así. Yo empiezo a poner, cada vez que es 0 lo dejo. Si yo pongo el siguiente y es 1, lo quito. Y vuelvo a poner 0. Voy al siguiente. Es 1 y se queda y así. No hablamos, Gomi. 42, ok. Entonces, si yo fuese a sacar el 2 es diferente, porque el 2 me pasé. Fíjate que el 2 me pasé con el 1 aquí. Ya me pasé. Entonces no va. Ya empezando no va el 2. Porque da 3,84, 3,32, no, me pasé. Cuando le pongo 0 acá, empezando, empiezo acá. Ya empiezo de una vez con 64. Y 64 da 128. 128 sí va. ¿Entiendes? O sea, yo voy haciendo, depende del número que estoy buscando. El que está afuera es el número que estoy buscando. Yo no sé cuál es precisamente el que se está buscando. Es el número que se está escaneando. Es el número que se está sampleando, muestreando. Si hago uno solo, es porque estoy haciendo algo que es estático en el tiempo. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una medición de un solo valor digital. Yo quiero saber cuánto es el nivel de voltaje de algo. O tengo un sensor de luz y quiero saber, este es el digital analógico, el R2R. Quitar los 8 bits. Es para no dibujar todas las R otra vez. Entonces, lo que quedó es que si yo pongo 2 voltios acá, lo que estaba diciendo, y yo le pongo aquí 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, que me da 128. 128, entonces fíjense que empezando, ya empezandito, 128 multiplicado por 0.02 da 256, entonces da 2,56. Ese me pasé. Ok, acuérdate que esto es 5 voltios aquí. Y esto es 0. Al pasarme, evidentemente ganó acá, da 1. Entonces ya empezando, este no va. En este caso, porque este valor es más pequeño, evidentemente va a un número más pequeño, ¿no? Entonces borro este y pongo el siguiente.
El siguiente es 64. 64 da 1.28. 1.28 sí es menor. Entonces en este caso se queda, este número se queda y voy al siguiente. Voy al siguiente. Entonces el siguiente serían 64 más 32. 128 no va. ¿Okay? En este caso serían 96, ¿no? 96. Ay, cerré la calculadora. $96 por 0.02. 1.92. Fíjate, todavía con 1.92 me quedo. Ese valor se queda. Voy al siguiente. El siguiente sería más 16. Ok, 92 más 16. Entonces aquí tenemos 12. ¿Ok? 112. Por 0.02. Mira, 224. 224 me pasé. Entonces ese no va. Mira, 2,24 voltios. Mira, al pasarme, entonces ya este no va. O sea, me pasé. Al pasarme no lo puedo dejar, pues si el número no va a ser real. Entonces vuelvo a poner 0 aquí y sigo. Entonces ya este no va. Seguimos en 92. Teníamos acumulado bien hasta 92. Ahora le pongo el 8. Que me da 100. A 2 voltios. Aquí da 2 voltios exactos. Como siempre dije, cuando da una cosa así exacta, alguno de los dos gana. Y ya, ok. Pero bueno, ya entendiendo que da 2, se supone que todos los demás se quedan en 0. Ya los demás se van a ir o por arriba o por abajo. Entonces es el número que quedó. Eso significa que el número 0110100 es el número 2, o aproximadamente a 2, lo más aproximado posible, a 2, que se representa en digital, en 8 bits. Si esto cambiara a 4 bits, si este conversor fuera de 4 bits, en vez de 8, ahora los 5 voltios los tengo que dividir entre 16, porque solamente puedo hacer 16 combinaciones. ¿Entienden? Entonces, al dividirlo entre 16, me queda que cada paso es de 0,31. Entonces, ahora vuelvo a hacer lo mismo, pero es más corto. O sea, si yo quiero saber este mismo valor, vamos a poner aquí 2.1, ¿no? Quiero saber cuánto es en 4 bits, entonces vuelvo a hacer lo mismo, pero en 4 bits. Ahora es 8, ¿ok? Porque 4 bits es 8. 8 ese número multiplicado, pero ahora multiplicado por 0,31, porque es el nuevo valor del paso. ¿Por qué cambió ese número del paso? Porque son menos bits. Y entonces eso me da 8 por 0.31 es igual a 2,48. 2,48 me pasé. No va este. Entonces borro. Y empiezo con el siguiente. ¿Ves? Ahora esto es 4. 4 por 0,31. 4 por 0.31. Eso da 1.24. 1.24 sí va. Porque es menor. Se queda. ¿Ves? Ok, entonces dijimos que 4 por 0,31 da 1.24. Entonces sí se queda. Vamos al siguiente. El siguiente valor sería 1 aquí, que sería 4 más 2, ¿verdad? 6 por 0,31, que eso sería 6 por 0.31, que me da 1,86. 1,86 todavía estamos dentro del valor, estamos por debajo, o sea, aquí sigue saliendo 0.
se queda también. Y por último, le sumamos este valor 1, que me daría 7, multiplicado por 0,31, da 2,17. 2,17 me pasé. 2,17. Por lo tanto, no va, me echo para atrás. Y fíjense qué pasó acá, para entender. Aquí me quedó el número que me quedó más cercano a 2,1, es el número 6 en binario. Pero ¿cuánto daba 6? ¿Se acuerdan cuánto daban? 6 daba 1,86. 6 es 1,86. Miren el error de conversión. Estamos hablando de 0,24 voltios de error. ¿Por qué es tan grande? Porque es baja la resolución. Ahí está la respuesta. 4 bits es muy bajo. Por lo que... Disculpen, yo no le había puesto video, nadie me dijo. A veces hago señas y cosas con la mano y... Entonces, ¿por qué dio tanto error de conversión? Porque la resolución es muy pequeña, estoy en 4 bits. Si hubiese puesto 2 bits, peor todavía. Cuando lo hice con 8 bits, la resolución es mejor. Entonces, este valor nunca va a dar igual 2,1, pero a lo mejor hubiese dado 2,0 o 2,05. Está más cerca. Y si todavía mejoro la resolución, ahora en vez de 8 bits pongo 16 bits, todavía se va a acercar más. Y cada vez mejor. Por eso ya le estoy diciendo, a nivel de música, se hacen las tarjetas de sonido, pues estamos hablando de 24 y 32 bits, incluso de 64 bits, pero ya es demasiado, pues ya para cosas muy precisas. ¿Okay? Bueno, con esto sí ya terminé esta parte de lo que significa. Es un tema muy, muy interesante. Es muy vistoso, se entiende interesante porque es una cosa del día a día, la música, el sonido, igual que lo que era el monitor. Y bueno, aquí descubrimos en realidad lo que hay adentro. Si quieren, después podemos hablar de cosas un poco más interesantes del sonido digital y todo eso. ¿Qué hace el MP3? El MP3 lo que quita es simplemente cosas que no se escuchan. Que el sonido no lo escucha y hacemos más pequeño. Pero no está directo relacionado valores digitales con el analógico, sino que tiene un proceso, tiene un programa que se encarga de comprimir, quitando esas cosas y haciendo unos algoritmos de compresión. Mucho más complicado, evidentemente. Muy bien.